Bienvenidos a la cuarentena. Hoy tenemos un invitado súper especial, el padre Giovanni Cox. Nos trae impresionantes historias de lo que vivió en África y cómo el Espíritu Santo de muchas maneras se le presentó para traerle y darle ánimo en momentos en los que él ya no tenía realmente ni un aliento para seguir adelante. Este es el valor que tienen estas personas que están dando su vida en la iglesia, en otros lugares del mundo, la iglesia católica, nuestra iglesia. Los invito para que lo oigamos con detenimiento porque es apasionante. Dios los bendiga. Bueno, padre Giovanni, qué gusto saludarlo. Le agradecemos por aceptar la invitación de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre de ACN Colombia. Queríamos profundizar sobre lo que nos han contado y su vivencia en la República Centroafricana, pero primero nos cuente usted em, quién es, de dónde viene y un poco esta experiencia alrededor de la iglesia perseguida y sufriente en Centroáfrica. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias, María Inés. Bueno, para mí es un gusto enorme poder comunicarme con ustedes y tener este contacto a través de estos medios de comunicación social que se han convertido en este último tiempo como la ventana para poder transmitir un poco nuestra fe, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, presentarme un poquito, yo soy el padre y un sacerdote, pertenezco a la diócesis de Bangasú. Yo, aunque soy chileno, me fui cuando tenía 27 años como seminarista a la diócesis de Bangasú en República Centroafricana. Me fui con una asociación misionera y pues allá terminé mis estudios teológicos y me ordené para la diócesis de Bangasú, ¿no? Entonces llevo justo a este domingo pasado, cumplí 13 años de sacerdote y hoy me encuentro aquí en el Ecuador, muy cerquita de Colombia. A causa de la guerra que ha sufrido República Centroafricana, pues pude hacer un break en toda mi tarea misionera en Centroáfrica para venir a estudiar un poco aquí en Ecuador. Estoy haciendo la carrera de psicología con la intención de volver nuevamente a Centroáfrica si la salud y las posibilidades lo permiten para seguir nuestro trabajo allí, ¿no? Entonces, para mí, pues es una alegría poder compartir con ustedes y especialmente en este tiempo en que nos sentimos tan conmovidos a veces por situaciones que pasan en todos nuestros países, desde la pandemia, lo que ha pasado ahora en Beirut, en tantas situaciones que estamos viviendo hoy que nos están llamando a reflexionar justamente en qué está pasando en nuestro mundo y que las cosas que por ahí suceden tan lejos de nosotros nos afectan directamente. Y una pandemia que empezó en Asia hoy nos afecta a todos nosotros y esto que está pasando hoy en Beirut y estas explosiones nos llegan al momento, al inmediato, ¿no? Y sin embargo, también hay otras catástrofes, otras guerras, otras situaciones que están pasando en nuestro mundo y que podemos correr el riesgo también hoy de que pasen tan rápido por nuestras manos, que las imágenes pasen, pero que no toquen nuestro corazón, que no nos lleven a pensar que eso también nos afecta, ¿no? Entonces, por eso es importante para mí como cura y con mi experiencia en África, poder ser capaz de transmitir a los demás que estamos más que nunca unidos como humanidad ante las situaciones de catástrofe que está viviendo nuestro mundo en distintos lugares y que es fundamental que volvamos a la raíz de nuestra fe y que volvamos a vivir la experiencia de Dios en lo que nos toca a cada uno, ¿no? Sin olvidar que los que están allí son hermanos nuestros. Eso fue un poco la experiencia mía en Centroáfrica. Volver a descubrir que el otro es mi hermano, que el otro que sufre al lado mío no está tan alejado de mí cuando yo soy capaz de abrir mi corazón y descubrirlo al otro como mi hermano, ¿no? Son experiencias que por ahí siempre sirven y para ir descubriendo también el actuar de Dios en esto, porque como cristianos
tenemos que ser capaces de descubrir este actuar de Dios en medio de estas dificultades. Así que muchas gracias, para empezar un poquito diciéndoles gracias por este espacio. Gracias, padre. Muy bueno ese preámbulo. Quisiera preguntarle expresamente sobre las necesidades que usted encontró entre estos, pues lo que entiendo es que usted llegó a un lugar en donde ni siquiera había em, un asentamiento católico, sino llegó usted un Claro. poco en plan misionero a abrir la iglesia en este lugar del mundo. Sí, bueno, yo como les decía, llegué con 27 años a República Centroafricana y el obispo, pues como yo tenía deseos de ser sacerdote, me invitó a ser parte del seminario. Y yo había hecho ya mis estudios filosóficos en Chile y me faltaban materias teológicas que tenía que hacer, entonces entré en el seminario en Bangui, en República Centroafricana, y era el único blanco en medio de 150 seminaristas todos negritos, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia maravillosa poder vivir con toda esta cultura en medio de un ambiente, entre comillas, un poco cerrado para poder vivir más de cerca la cultura. Cuando yo estaba por ordenarme, diácono, me faltaban un poco de tiempo, unos meses, el obispo me invitó a cenar y pues a mí me pareció muy raro, porque siempre ya cuando el obispo le invita a uno a cenar es porque algo malo hizo o algo viene, entonces, o algo muy bueno, no sé. Pero ahí cuando me invitó a cenar, pues me dice, mira, ya tengo la misión donde vas a estar. Una vez que tú salgas de aquí, te vayas a hacer unos meses de pastoral y luego seas diácono, te voy a mandar a un sector que se llama Bema. Bema está en la frontera con el Congo, nos divide un río. Y en ese sector había 7 capillas que el obispo quería hacer parroquia. Entonces me dice, allí tú tienes que construir, porque el obispo es de aquellos que construye, trabaja, la acción social es muy fuerte. Entonces él me dice, ahí tú tienes que dejar un colegio, tienes que construir un colegio, una escuela fundamental, un hospital y la parroquia. Yo le dije, ah, bárbaro, si hay dinero, pues se hace. Hacemos todo eso. Y dice, no, no hay ningún centavo. Me dice, además, todo lo que tienes que construir. Yo le digo, bueno, pero si encontramos el dinero, llevamos las máquinas. Él dice, no, todo a mano. No hay ninguna máquina, no hay nada. Y bueno, me quedaban unos meses, así que fue tiempo en el seminario para rezar por esta comunidad y apenas llegué a la diócesis, a los meses ya me mandaron allí. Y bueno, justamente estaba todo, porque lo que se necesitaba para hacer todo eso era simplemente tener las ganas, la voluntad, y me pude trabajar antes incluso de ser sacerdote, empezamos a construir el colegio. La gente allí no me llamaba padre, sino me llamaba por mi nombre, porque me conoció como seminarista, y me enamoré de ese lugar. Y al cabo de 5 o 6 años, pues pudimos construir todo. Pudimos tener el colegio San Francisco Javier, la escuela Santa Teresita, construimos el hospital, que no lo pudimos abrir, aunque lo construimos y todo, hoy es la casa parroquial, y la parroquia del Espíritu Santo, que también se construyó. Teníamos todo construido, todo ya estaba funcionando, digamos, de una manera muy, muy linda, muy creativa. Para allí, por ejemplo, un niño, el castigo más grande que puede tener un niño en la escuela es que los dejen fuera de la sala de clase. Porque para ellos tener escuela, tener educación es absolutamente un privilegio. Es algo para ellos genial, o sea, faltar a clases. Yo veía niños caminar 7 kilómetros para llegar a la escuela en medio de una lluvia torrencial por no perderse un día de clase, ¿no? Esas son situaciones que uno dice realmente, le da todas las ganas de trabajar por toda esta gente, de buscar ayudas, de encontrar organismos que den un poco de plata para seguir construyendo, en fin. Esa fue mi experiencia durante mis primeros años de sacerdote allí, en medio de la gente, en este pueblo que se llama Bema, ¿no? Y nos vino la guerra. Sucedió que empezó el tiempo
ya son más o menos 7 años que Centroáfrica sigue con una guerra civil muy sangrienta entre grupos musulmanes y otros grupos no musulmanes. No digo cristianos porque son tan sangrientos como los musulmanes, eh, que ha sometido al país a caer a ser el segundo país más pobre del mundo, a pesar de tener diamantes, petróleo, cemento y todo bajo tierra. O sea, 5 años que me tocó ver lo más grande del sufrimiento de la gente. Y bueno, cuando esto es muy llamativo porque, y quizás esta sea una de las cosas que más me ha marcado a mí como sacerdote, que en medio de la guerra, en medio de esos combates entre musulmanes y no musulmanes, a nosotros nos tocó huir de la guerra y pasar el río al otro lado, en el Congo. Entonces imagínese usted cómo después de haber construido todo, de tener todo lo que un cura con todos sus deseos hubiera soñado poder como misionero, estar en el África y trabajar de esta manera, todo aquello se caía como un castillo de naipes por la irrupción de los musulmanes, ¿no? La irrupción de los rebeldes, la guerra. Entonces, me tocó huir cuando yo estaba en el Congo, pasando con lo puesto, llevando unas cuantas prendas, pasando en una piragua para el otro lado, era la última piragua que pasaba, era la mía, y detrás de nosotros dejábamos un pueblo en medio de un combate entre dos bandos, ¿no? Cuando pasaba el Congo y mirando desde el Congo nuestro pueblo del otro lado del río y veíamos cómo se quemaban las casas, cómo se destruía todo, yo recibí, por eso yo tengo mucha devoción a San WhatsApp, es el santo que me salvó, digamos, en ese momento de una crisis muy terrible, personal y también vocacional, porque una persona de ACN, Magdalena Lira, que le quiero mucho, porque justo ella en Chile estaba buscando un contacto con alguien que estuviera en República Centroafricana. Y hace unos meses había vuelto un seminarista chileno que yo había conocido allí en República Centroafricana y con este seminarista se hizo el contacto. Pues Magdalena Lira me contactó en el momento en el que yo estaba atravesando el río, cuando veía que todo se caía. Y yo decía, mi pregunta o mi inquietud era, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, ¿cómo puedo yo estar aquí si nadie le interesa nada de lo que está pasando acá? Yo estoy solo. El pensamiento grande que tenía era, estoy solo en medio de esta guerra y viendo que todo se cae, ¿no? Y en ese momento me llega un mensajito, me llaman por teléfono de Chile y dicen, mire, padre, nos queremos contactar con usted porque sabemos que está en República Centroafricana. Y para mí fue como poder soltar todo y le digo, no sabes lo que está pasando, aquí acabo de pasar el río, estoy en una situación terrible. Y Magdalena Lira me dice, padre, ¿qué podemos hacer? No, yo enseguida me pongo en contacto con Alemania, con Roma, y empieza a crearse una cadena de acción. Y lo más fuerte para mí en ese momento es decir, Padre, cuentas con nosotros, con nuestra oración. Ustedes no saben lo que para mí en ese momento preciso fue comprender que la iglesia con la oración, con la ayuda solidaria, con el estar pendiente del otro, hace algo maravilloso, ¿no? Y entonces en ese momento a mí como que me volvió como una ola de que no me pegó en ese momento porque era lo que yo necesitaba. Era que alguien que me dijera simplemente, Padre, no estás solo, estás en la iglesia. Es la iglesia que sufre en el mundo entero. No estás solo. Y por eso les quiero mucho a CN. Les quiero mucho por eso, porque en ese momento, pues, para mí fue el cimiento de mi persona y de mi vocación, de descubrir que no estaba solo y que la iglesia estaba conmigo, ¿no? Entonces, desde ese momento y con esa cadena de mensajes, de información, llegó hasta el Papa. El Papa en ese tiempo
estaba muy pendiente de la situación, pero en el domingo, que a la semana siguiente, el Papa pidió por nosotros en el Ángelus. Habló de nosotros, de Centro África, y entonces los ojos de todos los cristianos que seguimos ahí al Papa y que le escuchamos, es como que, uy, está pasando algo. Y entonces empieza toda una cadena de solidaridad que llevó hasta que el 2015, esto pasó en el 2014, cuando en el 2015 el Papa fue a República Centroafricana, visitó Centroáfrica e hizo algo maravilloso que para nosotros, yo digo para nosotros como si fuera centroafricano porque me siento así, pero para nosotros allí fue lo que necesitábamos en ese momento, que fuera la capital del mundo espiritual en el jubileo de la misericordia y que la primera puerta jubilar se abriera en República Centroafricana. Yo estuve allí, yo estaba ahí dentro de la iglesia. Yo lloré con todos los que recorrimos caminos en medio de todas las barreras de rebeldes, en medio de un camino durmiendo en el suelo para llegar a encontrarnos con el Papa y ver cómo el Papa fue allí en República Centroafricana, el único que dio el primer paso de la reconciliación que se sigue construyendo, ¿no? Muchas veces nos pasa a nosotros que vivimos en un mundo en el que nos pasan las informaciones por nuestro WhatsApp, por nuestro Facebook, y la pasamos con un dedito. Vamos viendo y no nos toca, no nos llega. Y muchas personas a mí me han preguntado y me dicen, padre, ¿y qué cuento tiene Dios en medio de la guerra? ¿Por qué Dios no soluciona estos problemas? ¿Por qué Dios no interviene? Eso lo dicen desde la experiencia de no estar en medio de la guerra. Pero yo que estuve en el medio de la guerra, les aseguro que Dios está allí sufriendo con su pueblo, que Dios hace germinar en el corazón de los hombres, y no digo solamente de católicos, digo de gente común y corriente, de convertirse en héroes para salvar un niño, para salvar un pueblo. Me tocó verlo. Dios está actuando siempre en esos momentos. Allí está y se manifiesta de una manera clarísima. Nosotros cruzamos el río, escapamos de la guerra y no se murió ni una sola persona del pueblo. Perdimos todo, se quemaron las casas, se destruyeron. Gracias a Dios la misión católica no se destruyó, pero mucha gente perdió todo. Sin embargo, todos descubrimos que Dios nos permitió seguir viviendo. Y entonces, aunque no tuviéramos zapato en los pies, nos dábamos cuenta que teníamos pies y los teníamos sobre la tierra y que a partir de ahí se podía construir. O sea que Dios está en medio de los sufrimientos de una manera inminente, está presente. Y somos nosotros muchas veces que con nuestra rapidez, con nuestra intoxicación de información, de nuestra vida solamente a través de las redes sociales, nos estamos perdiendo la oportunidad de sentir a Dios que está presente en medio de nuestras dificultades también. En esta pandemia Dios también está actuando y está actuando con nosotros y nos está llamando la atención. Y quizás podríamos perder la oportunidad de descubrir a Dios durante este tiempo que nos ha llevado a encerrarnos, a vivir en familia, a estar con los nuestros, y a veces nos estamos peleando simplemente por pequeñas cosas, ¿no? Entonces, qué importante me parece a mí poder sentir con el otro, sentir con el que está hoy sufriendo esta catástrofe en Beirut, pero no sentirlo con simple sentimentalismo, sino sentir desde la oración, desde nuestra vida espiritual y desde nuestra colaboración también, porque ustedes no saben cuánto ayuda una pequeña moneda. O sea, uno dice, yo voy a dar esta monedita para obras misionales pontificias, por ejemplo, o voy a dar esta monedita para esta fundación, eh, pero eso llega, cuando se hace a través de la iglesia, llega y alimenta la vida de los cristianos, ¿no? Hace un tiempo me fui a Chile también para dar este mismo testimonio, eh, justamente para poder reconstruir una diócesis que fue quemada entera, la diócesis de Alindao que está al lado de Bangasú, una campaña bellísima que se hizo, ¿no? Y en ese mismo tiempo se estaban quemando las iglesias en Chile,
y estamos viendo situaciones que se están viviendo por todos lados. Nos tenemos que, quedamos poquitos y tenemos la oportunidad de poder unirnos, de poder ser solidarios, de poder ser generosos, de también crecer en nuestro espíritu misionero aunque no podamos ir. Yo sigo viviendo la misión aunque yo no estoy en Centroáfrica. Ojalá Dios me permita volver, porque la verdad que es mi sueño, pero espero tener vida y salud para poder volver quizás de otra manera, no tanto a los 27 años con toda la fuerza, sacando piedras, levantando casa y haciendo todo lo que me tocó en ese momento, pero sí colaborando con algo que es fundamental allí, porque las razones de la guerra en Centroáfrica, no he hablado mucho de eso, pero una de las grandes dificultades de la guerra en Centroáfrica es la ignorancia. Solo el 2% de la población tiene acceso a la educación. Solo un 1,5% tiene posibilidad de tener agua potable. Solamente en la capital hay luz eléctrica. O sea, es el segundo país más pobre del mundo. Sin embargo, yo aquí nos vinimos, pude traer a dos muchachos, uno que es seminarista y el otro que vino a estudiar para médico, ¿no? Que están viviendo conmigo aquí en el Ecuador. Y son personas que lo único que quieren es poder educarse, recibir la educación necesaria para volver a Centroáfrica y poder ayudar a los demás. O sea que hay una cantidad de cosas que se pueden hacer y yo espero poder contribuir a eso, ¿no? La vida es corta, yo veo que se me van los años tan rápido, ya tengo canas y cuando estaba en Centroáfrica era todo un joven y ahora pues estoy pensando en qué voy a hacer, tengo que hacer algo por Centroáfrica, ¿no? Y la iglesia nos da la posibilidad, la iglesia es solidaria, la iglesia es una, la iglesia vibra aquí y allá con el mismo fervor. Ojalá nosotros los cristianos entremos en este torrente de amor que tiene la iglesia para poder llegar a todas estas situaciones, aunque sea con nuestra oración. No sé, creo que ya tengo que controlar el tiempo. No sé si he No, hablado padre, al demasiado. contrario, me encanta, realmente le doy las gracias porque ha hecho unas reflexiones muy profundas y ha abarcado unos temas que pues realmente era lo que queríamos escuchar. Sinceramente, le digo que ha tocado mi corazón y seguramente va a tocar el corazón de muchas personas con este testimonio que nos está dando. Y quisiera puntualizar algo más porque casi que pues lo ha dicho todo, pero porque pues pasó también por el tema de la pandemia y es verdad que acabando de pasar esto de Beirut que nos toca el corazón, sí hemos, cómo tocar ese corazón insensible que se nos vuelve por estas velocidades en las que andamos, que se nos vuelve todo normal, ¿no? La necesidad de cualquiera se vuelve normal de ver tanta necesidad también. ¿Cómo no, cómo quitarnos esa anestesia que tenemos en el corazón, Padre? Mire, para mí el medicamento fue poner los pies sobre la tierra. También vivía en vivía en una situación de indolencia. Eh, Incluso estando en África, una cosa muy llamativa, porque incluso estando en África uno se mete tanto en sus cosas y se cree el superhéroe. Yo me creía superhéroe, yo me creía que estaba haciendo pero lo máximo. Incluso todos los que me contactaban me decían, qué bien, un cura en Centroáfrica, un misionero, qué bueno. Y me echaba tantas flores encima que Dios me llevó por el camino del sufrimiento a descubrir que allí no estaba lo esencial, que lo esencial no eran los muros, que lo esencial por el cual yo estaba en Centroáfrica no era el que haya construido todo lo que el obispo me había pedido en su momento y que lo hubiera logrado, que allí no estaba el mayor logro. El mayor logro fue pasar con los pies descalzos, llegar al Congo en medio del barro, mirando cómo se quemaba el pueblo y sentir al lado mío gente que me abrazó y me dice, qué bueno que estás con nosotros, Padre, qué bueno que estás con nosotros, Padre. Y ahí yo entendí que era Padre. Allí me di cuenta que era padre y que no era un promotor social, que yo tenía hijos, que yo tenía familia, que yo era parte de algo, que no estaba solo y después la llamada de Magdalena, ¿no? Entonces, esta experiencia de humanizarnos
de saber que somos hijos de Adán y Eva, de que salimos de la tierra, ¿no? Es lo que nosotros podemos hacer, ese es el medicamento. Y Dios, por otro lado, a través de la pandemia, nos está llevando a lo mismo. Todos podemos hacer la experiencia de que el auto no nos sirve, de que la casa solo nos protege un poco, pero no nos protege de un virus, que el dinero no es que haga tanta falta que con poquito podemos vivir, pero que yo tengo a mis hijos al lado mío, que tengo a mi esposo, a mi esposa, que tengo a gente con la que yo vivo y que me puedo humanizar. Y entonces me empiezo a humanizar con los demás y yo sé que la gente lo está haciendo. Yo tengo esperanza que la gente lo está haciendo, por ejemplo, cuando ve que es esencial el señor que recoge la basura, que el otro que está en el hospital trabajando día tras día en medio de la posibilidad de contaminación enorme y que lo hace, el bombero, el que tiene que salir por una emergencia, el que nos arregle el agua, el que está allí cumpliendo una tarea tan simple y tan sencilla, es alguien esencial para mí y que antes no lo veía. Entonces uno se humaniza, uno se vuelve más humano. Si esta pandemia nos vuelve más humanos, entonces haremos lo que es la voluntad de Dios, que seamos más humanos, que no seamos tan angélicos, porque a veces nosotros nos estamos muy en el cielo, los católicos, con velitas y con cosas por el estilo, pero nos olvidamos de ser humanos, de ser lo que somos, humanos, ¿no? Entonces, allí está lo esencial. Si hoy mirando las informaciones como cristiano veo una población que ha sufrido una explosión tan grande y que esos que están ahí corriendo en medio de la sangre son mis hermanos y por lo tanto elevo una oración a Dios por ellos y que sé que hay unos canales por los cuales 5 centavitos míos pueden ir allá, me estoy volviendo más humano. Si nos volvemos más humanos, haremos lo que Dios ha querido de nosotros, que seamos eso, ni ángeles ni otra cosa, ¿no? Entonces, a mí, por mi experiencia personal, he vivido eso y entonces esto de la pandemia de encerrarnos, vale, que nos cuesta todo, pero que no haya misa y no haya entradas, por ejemplo, en la parroquia y que tengamos que pagar el agua o quedarnos con algunas deudas, no es tan importante. Lo importante es que el feligrés que está al lado pueda saber que yo estoy por él y él está por mí. Entonces, esto ha sido un poco mi medicamento, digo yo, contra todo este virus de deshumanización que tenemos y que hemos vivido por mucho tiempo, viviendo cada uno en su metro cuadrado, en el individualismo de correr por el éxito personal. Ya eso no tiene cabida. Si nos ponemos a reflexionar, eso no sirve de nada. ¿Cómo va a ser que la única cosa que yo tenga en mi cabeza cuando se termine la pandemia es salir corriendo y meterme en un supermercado para comprar un televisor nuevo? No tiene sentido, estás perdiendo tu vida. Eso no es la vida, eso no es lo esencial. Lo esencial lo tienes al lado tuyo y no lo estás viendo, ¿no? Entonces, creo que si nos humanizamos un poco, ya es suficiente, creo. Gracias, padre. Excelente reflexión. Realmente nos deja pensando tantas cosas. Quisiera devolverme un poquito sobre esta situación que viven los misioneros, como usted lo vivió en Centroáfrica, y que a veces a nosotros, desde nuestra silla y nuestra oficina en Occidente, nos cuesta tanto entender, ¿no? También es verdad que la situación que está viviendo un religioso, sea misionero, laico, sacerdote, está viviendo una situación en donde se enfrenta con una realidad social muy complicada. A veces juzgamos muy duro a los religiosos o las personas que están involucradas en proyectos de mucha dificultad porque dices que están perdiendo el tema espiritual por dedicarse a lo social. ¿Cómo separar este tipo de cosas cuando, como usted lo ha dicho, realmente estas personas que ni siquiera han tenido una educación, pues con dificultad
no es que no puedan salir solas adelante, yo creo que podrían salir solas adelante, por supuesto, pero cuando llega una persona como ustedes a estos lugares, en donde da un aliento no solamente espiritual, sino de ideas, pues eso anima a una comunidad, ¿no? Lo que significa un sacerdote en una comunidad necesitada, que no solamente el tema espiritual, sino todo lo que esto conlleva, que lo uno un poco a las grandes necesidades que tienen los sacerdotes en tantos lugares del mundo, que nuestra fundación está pudiendo ayudar con los estipendios de misa o con el sostenimiento. Esto tiene un valor que se multiplica, padre, un poquito andar en esa idea. Ya, mire, en principio nosotros estamos por nuestra educación o por nuestra cultura, estamos muy a dividir, entonces lo social y lo espiritual, como dividimos el alma del cuerpo. Y la verdad que ni el alma es hombre, ni el cuerpo es hombre. El hombre es cuerpo y alma. Entonces, cuando miramos al hombre en su totalidad, en su globalidad, podemos entender que lo espiritual es parte fundamental de la vida de cualquier hombre, así sea musulmán, católico, ateo, lo que sea. Eso que le da vida y que le empuja, lo hace ser hombre. Entonces, una de las cosas que tenemos que quizás quitarnos de la cabeza es justamente esta idea de que lo social quita lo espiritual o lo espiritual quita a lo social, dividiéndolo. El misionero, cuando va a un lugar a llevar el evangelio, sabe que es un evangelio que se encarnó. Si nosotros miramos a Jesús nada más, no es un Jesús que mandó un libro y que cayó aquí en la tierra y entonces arréglense ustedes allá y yo sigo en mi mundo allá arriba. Dios se encarnó, tomó carne nuestra. Cuando entramos en el misterio mismo de la encarnación, entendemos que Jesús tiene algo nuestro y por lo tanto nos entiende. Y sabe que el espíritu, como cuando uno se pone a estudiar la neumatología, me sale en francés, mira, el espíritu, ¿no? Es ese soplo, es la vida. Entonces, cuando el misionero dice va a un lugar para infundir el espíritu misionero en una comunidad cristiana, lo que va a infundir es la vida de Dios en los hombres. ¿Y qué hace Dios en el hombre? Lo pone de pie, lo levanta, como lo vemos en el Evangelio, con el leproso, con el cojo, con el ciego, le toma de la mano y lo levanta, como lo hace con nosotros, pecadores, cuando nos confesamos, ¿qué hace? Nos levanta, nos saca del hoyo. Entonces el misionero, ¿qué va a hacer? A levantar al hombre, que el hombre simplemente pueda tener los ojos al cielo y las manos para trabajar y los pies en la tierra. Y entonces todo el trabajo misionero tiene que ver con eso. Cuando se construye una escuela, cuando se levanta un hospital, cuando el sacerdote está construyendo el templo de su iglesia, usted no sabe las maravillas de reflexiones que uno tiene y que la gente tiene. Yo me recuerdo cuando estábamos construyendo la parroquia. Unos días después vino el ataque de la guerrilla, pero nosotros habíamos terminado los muros y teníamos que poner el techo, los tejas, ¿cómo se llaman estas? Los tejas, ¿no? La madera para poder poner el techo. Era muy pesado. Yo decía, eso no lo vamos a levantar. Y la gente me dice, digan la iglesia, padre, para que toda la gente venga a ayudarnos a levantar esa cosa. Bueno, yo llamé en la iglesia el domingo, le digo, mañana quiero a todos los hombres. Las mujeres nos pueden ayudar preparando alguna cosita para comer y los hombres pues vengan. Y el catequista encargado de la comunidad me dice, padre, así vengan todos los hombres. Eso no lo levantamos nosotros. Bueno, hagámosle esfuerzo al menos, les digo yo. Llegamos allí y estábamos los católicos, pero después llegaron todos los protestantes y llegaron los musulmanes y llegaron todos los hombres del barrio y levantamos ese techo con el esfuerzo de todos. Y yo después, sorprendido de esto, llamo a los musulmanes y a los evangélicos y les digo, ¿quién les dijo que vinieran y por qué vienen? Me dicen, padre, porque cuando tú te vayas, no te vas a llevar el templo, no te vas a llevar el techo, esto queda para nosotros.
Y cada vez que vamos a pasar por el lado de esta iglesia, nos vamos a acordar que lo hicimos todos. Y tú nos has ayudado con la escuela, que es para todos, ¿cómo no te vamos a ayudar a ti con tu iglesia? Y eso para mí me hizo pensar que en eso, que simplemente tenemos la posibilidad en nuestras manos para ser solidarios, porque el misionero está allí. O sea, a mí me tocó sacarme toda la envoltura cultural que yo me traía, todo ese envoltorio que yo me llevaba pensando, aquí los evangélicos los vemos como, güey, una cosa así como más o menos lejitos, mejor. A los musulmanes tenemos esa idea de que son todos terroristas y terribles y no sé qué. Pues yo me saqué todo eso de encima, porque viví en una comunidad multicultural, multireligiosa, donde se metió un tema de la guerra que no es tanto religiosa, sino política, pero en un pueblito donde todos éramos todos. Me acuerdo otra vez que yo me venía de vacaciones a Chile y un día aparecen en mi casa todos los pastores protestantes y me dicen, padre, te venimos a saludar porque sabemos que te vas de vacaciones y queríamos orar por ti. Y entonces me impusieron las manos y empezaron a orar por mí. Y yo les digo, ¿y por qué lo hacen? ¿Qué cosa más maravillosa? Les decía, qué lindo. ¿Y por qué lo hacen? Dice, porque tú eres parte de los nuestros. Y esto sirvió tanto, tanto, para que en tiempos de guerra nosotros pudiéramos negociar cosas. Nos unimos en un comité que lo hace todavía Centroáfrica, porque el cardenal Zapalainga se llevó a vivir a Limán a su casa, porque los obispos trabajan mano a mano con los protestantes, con los musulmanes para levantar el país. Y nosotros hicimos un comité de paz, hicimos ceremonias eh, ecuménicas para orar por nuestro pueblo. O sea, son cosas que uno dice realmente, el misionero no es sino un miserable, no somos más que eso, un miserable que llevamos en nuestras manos el regalo de la misericordia, que podemos llevar a los otros esa misericordia de Dios. Esa ha sido mi experiencia. Yo pienso que cuando uno como misionero se deja simplemente eh, conducir por Dios y nos cuesta, ¿eh? Porque yo hoy todavía me siento que me cuesta, que me resisto, que le pongo muchos peros al Señor. Si en mis oraciones, si ustedes vieran mis oraciones, siempre decía, pero Señor, ¿cómo? Pero a pesar de esos peros, el misionero es un miserable que lleva la misericordia de Dios. Ojalá lo comprendiéramos para que ayudar a esos pobres miserables que están allí tratando de transmitir de una manera o de otra, con sus capacidades y sus incapacidades, con sus problemas y con sus grandes capacidades que tengan. El Señor va haciendo su obra con nosotros. Así que, bueno, ojalá mucha gente se anime a poder apoyar, a ayudar, a orar, a estar unidos, a pensar en los que sufren, a tener el corazón más misionero, a tener el corazón más abierto a todas las realidades y que nos salgan muchas oraciones. Ojalá las tardes pudiéramos terminar de decir tanta cosa que vi hoy en el día. Señor, te lo pongo en tus manos, te lo pongo en tu sagrado corazón. Míranos con misericordia, mira que necesitamos de ti. Y verán, si somos más humanos, más unidos con el Señor después de esta pandemia y de todo lo que estamos viviendo, yo tengo la esperanza que podamos nadar al menos en este mar y salir de tanta dificultad en la que estamos inmersos, ¿no? Hermosas palabras, Padre, realmente muy inspiradoras para este momento. Muy bonito lo que usted dice, porque sí es verdad que en medio de nuestras limitaciones, si Dios es capaz de hacer tantas cosas con todas nuestras limitaciones, es porque realmente es una Ujú. obra de Dios también, ¿no? Como usted lo venía Claro. diciendo. Entonces, ese misionero que llega acá y como usted dice, que se queja, que solamente pone como peros y al final nuestro Señor termina haciendo la obra, realmente uno se da cuenta que es que Él quiere hacer esto en medio de nosotros y que ojalá tengamos la docilidad para entender qué es lo que quiere que hagamos, ¿no? Y que lo hagamos bien, siempre tan conscientes de las demás personas y de tanta necesidad. Pues padre, yo realmente le quiero agradecer muchísimo. No sé si usted quiere darnos la bendición para cerrar
este momento tan bonito que hemos tenido con usted de compartir esta experiencia que usted ha tenido, si le parece, para cerrar. Con mucho gusto. Bueno, lo último que quisiera decir también es que tengamos siempre confianza en el Señor, que no perdamos esa confianza, que muchas cosas hoy nos pueden desanimar, incluso la gente dice, ay, no vamos a la iglesia, no comulgamos, no podemos ir, no podemos entrar, en fin, tanta cosa que se está viviendo hoy, ¿no? Que puede ser que nuestra fe se debilite un poco. Pero allí donde está el Señor, está en medio de la miseria nuestra, de nuestro pecado, de nuestras cosas. No le tengamos miedo al Señor, a pesar de nuestros pecados que a veces pueden ser terribles. El Señor sigue mirándonos con amor porque nos creó y no se arrepiente. No se arrepiente de lo que ha hecho con nosotros. Y con mucho gusto les doy la bendición. Y se las voy a dar en la lengua propia del país de allí. ¿Ya? Entonces voy a hacer mi oración en Sango. Sango es la lengua de República Centroafricana. Ellos tienen dos lenguas, el Sango y el francés. La que usan comúnmente es el Sango. Así que les doy mi bendición. Nzapati ngangu kwe asiama boko chilo nando chiala, nairichi baba, nachi molenge, nachi ingo bia. Amén. Amén. No les insulté, solo les dije que la bendición de Dios venga sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, qué hermosura. Impresionante. Solo puedo decir que hasta la lágrima sale de emoción de oír estas historias tan bellas. Dios bendiga al Padre Giovanni y a todos los misioneros que no son noticia, pero que al final son los que están dando la vida en tantos lugares. Misioneros, sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos, todos los que conformamos la iglesia. Les agradezco mucho por seguirnos en la cuarentena. Me estarán viendo de vez en cuando, así como al padre Astolfo también, lo van a seguir viendo de todas maneras, no se preocupen, y seguir aquí unidos en estos contenidos que, como les decía al principio, son una intención para que nuestro corazón se avive con estas experiencias de la Iglesia Católica, de la ayuda que se da en todos los lugares del mundo. Síganos en la cuarentena y también en www.acncolombia.org. Dios los bendiga.